¿Qué tal si esa idea que tenemos de quiénes somos, nuestra identidad, fuera en realidad una especie de prisión? Hoy vamos a meternos de lleno en una metáfora muy potente que, quizá, cambie la forma en que nos vemos. Y todo arranca con esta pregunta. ¿Qué es la verdad demoledora? ¿Quién eres cuando tu pasado se pulveriza? Esto no es solo una frase poética, ¿eh? Nace de la historia real de una persona que de un día para otro vio cómo su mundo, su vida entera, se convertía literalmente en un cráter. Una experiencia así, que de golpe te deja sin referencias, pues obliga a mirar muy de cerca eso que creíamos ser. Y aquí entra la idea central de hoy, una especie de traje que va formando nuestra identidad. A ver, ¿qué es este traje? Lo interesante es que no es algo que nazca de adentro, de nuestra esencia. Es más bien la historia que hemos ido cosiendo sobre quiénes somos. Y el hilo de esa costura es cada interacción, cada palabra, cada regla que fuimos aprendiendo de los demás. Pero claro, y esto es clave, no todos los trajes son iguales. Para algunas personas, su identidad es como una prenda súper ligera, luminosa, que les permite moverse con total libertad. Para otras, en cambio, es una armadura pesadísima, con costuras que raspan, que irritan y que todo el tiempo susurran reglas muy dañinas como no vales nada. Y es justo aquí donde la metáfora se pone un poco más oscura. ¿Qué pasa cuando ese traje tan pesado deja de ser solo una carga y se convierte en una auténtica prisión? El proceso es súper sutil, ¿eh? Al principio, la persona se fusiona tanto, pero tanto con su historia, que llega a confundirla con su propia piel. Llega a creer que esas ideas, esas limitaciones, son en esencia lo que es. Pero la cosa no para ahí. Se mete todavía más adentro, hasta los músculos, y empieza a condicionar cada movimiento, cada decisión. La persona ya no solo piensa de cierta manera, sino que actúa siguiendo lo que le dicta el traje. Y la infiltración sigue y sigue, hasta que invade la mismísima estructura de la persona, sus huesos. Esa historia que aprendió se convierte en el esqueleto que sostiene todo su ser. Y finalmente, el traje termina asfixiando el centro de todo. Se apodera de eso que la persona llama identidad y ya no deja espacio para que el corazón sienta ni para que los pulmones respiren. Es, ahora sí, la prisión completa. Bueno, todo esto nos lleva a una pregunta que es casi inevitable. Si esta prisión no la construimos nosotros, entonces, ¿quiénes fueron los sastres? ¿Quién cosió este traje? Pues la respuesta es que el traje lo cosió nuestro entorno social. Fueron otros los que, con sus palabras, con sus interacciones, nos enseñaron cómo debíamos ver el mundo y, sobre todo, cómo debíamos vernos. Nos dieron el molde, por así decirlo. Y este es el punto más importante de todos. Una identidad que limita no es un defecto de fábrica, no es algo con lo que se nace, es una historia que se aprendió. Y lo bueno de eso es que, si se aprendió, significa que también se puede aprender algo distinto. Entonces, si el traje es una prisión aprendida, nadie está condenado a quedarse ahí para siempre. Existe una alternativa a esa rigidez, a estar atrapados. Se puede aprender a danzar con esa historia. La clave de todo esto es un cambio de perspectiva, pero uno radical. Se trata de pasar de estar fusionado con el traje, o sea, de creer yo soy mi historia, a crear una relación nueva, una donde la persona es más grande que su historia. Es entender que yo tengo una historia. Y bueno, ¿cómo es esta danza en la práctica? Consiste en aprender a relacionarse con el traje de otra manera, con 3 movimientos esenciales. Primero, observar el traje, o sea, simplemente notar los pensamientos, las reglas que aparecen, sin juzgarlos. Segundo, crear espacio. Darse cuenta de que esas son experiencias que se tienen, no lo que se es. Y tercero, y quizás el más importante, actuar desde el corazón. O sea, elegir qué hacer basándose en los propios valores, y no en lo que el viejo traje te ordena. Y todo esto nos lleva a la idea que es probablemente la más liberadora de todas. La verdadera libertad no está en escaparse de la propia historia, sino en aprender a integrarla. Es que intentar pelear con el traje, rechazarlo o tratar de borrar pedazos de nuestra historia
es totalmente contraproducente. Es como querer arrancarse la piel. Lo único que se logra es una fractura interna, romperse por dentro. La verdadera liberación viene de actuar desde la totalidad de lo que uno es, y eso incluye las partes de la historia que duelen, las que incomodan, no solo las partes bonitas. Y aunque suene a poco, en esa pequeña capacidad de elegir cómo responder según los propios valores, incluso cargando con el peso de toda esa historia, ahí, justo ahí, reside el único y verdadero ángulo de libertad que posee un ser humano. Así que, al final, la pregunta queda flotando en el aire, casi como una invitación. ¿Y si en vez de luchar contra la propia historia, se aprende a danzar con ella?